Felices Pascuas de Resurrección. Sí, todavía estamos en Pascua, mis hermanos. Todavía estamos disfrutando este hermoso tiempo de la Pascua, preparándonos para la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en este ya martes 23 de abril de la semana cuarta de Pascua. Y seguimos meditando el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles que iniciamos ayer, ahora del versículo 19 al 26. Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, y Dios sabe sacar cosas buenas aún de lo que aparentemente es malo. Si estás pasando por una situación difícil y estás sufriendo, ten en cuenta que Dios va a sacar algo bueno para ti de eso. ¿Cómo? Ese es el misterio y un día te vas a dar cuenta. Pero les digo esto porque ya habíamos meditado cómo después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución y todos menos los apóstoles huyeron a diferentes lugares, pero a donde quiera que iban, seguían predicando la palabra de Dios. Entonces ese hecho negativo del ataque a los cristianos permitió que se expandiera más el conocimiento del Señor Jesús. Y hoy nos dice cómo de esa gente que huyendo de la persecución desatada por la muerte de Esteban, dice que algunos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero, fíjense qué interesante, ellos todavía tenían una visión muy corta, todavía no les caía el 20, como dicen, de que el Señor venía a salvarnos a todos. Y entonces dice, ellos predicaban solamente a los judíos. Sin embargo, pues obviamente, si tú estás oyendo que le están predicando a alguien y vas de metiche a oír, dices, oye, qué cosa tan interesante están hablando, y te acercas a escuchar, te contagias y te adhieres. Por eso dice, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Qué interesante porque ahora hasta estas personas que indirectamente empezaron a conocer al Señor, también empezaron a predicarlo. ¿Y cómo podían hacerlo si no tenían enseñanza? Bueno, pues fíjense cómo, a pesar de que su conocimiento era limitado, dice, como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. O sea, lo importante es que tú te decidas a ser un predicador, ya sea directamente o a través de compartir videos como este. Pero lo importante es que tú te decidas porque el Señor es el que va a hablar por ti. Y entonces, obviamente, la comunidad cristiana de Jerusalén se enteró y se llenó de alegría y mandaron a Bernabé para ver cómo estaba allá la situación. Y Bernabé llega como un hombre lleno del Espíritu Santo, pues se maravilla de las cosas que están haciendo y les dice que se mantengan firmes en su propósito y que permanezcan fieles al Señor. Y entonces ahí, eh, dice, ahí se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Y regresa y va por Saulo, dice, pasó hacia Tarso en busca de Saulo y lo llevó consigo a Antioquía. Y Antioquía se convirtió en un lugar como base para la predicación. Todo un año estuvieron, Saulo, todavía le llama aquí Lucas, Saulo y Bernabé evangelizando ahí. Incluso termina diciendo, en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Antes les decían los del camino, pero el hecho de que ahora les llamaran cristianos era un gran compromiso, mis hermanos, porque, por ejemplo, en psicología, los freudianos son los que creen en Freud, en sus enseñanzas y practican en su terapia las enseñanzas de Freud. Pero también en los mismos oficios, cuando si yo digo que soy médico es porque conozco de medicina, porque me formé bien. Si digo que yo soy albañil, si digo que soy carpintero, es que porque conozco el oficio y lo practico bien. Entonces, si digo que soy cristiano, es un compromiso porque quiere decir que conozco a Cristo, conozco sus enseñanzas y las practico, y las pongo en práctica. Y ahora tristemente yo conozco a personas católicas que cuando les preguntan, ¿eres cristiano? Dicen, no, no soy cristiano, soy católico. O sea, eso es ignorancia, porque los cristianos somos, y perdónenme que lo diga de esta manera, pero yo creo que los católicos somos los verdaderos cristianos, porque somos los únicos que practicamos y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, porque nosotros tenemos la Eucaristía, que fue algo que Jesús recalcó y nos lo dejó, hagan esto en memoria mía, y solamente la Iglesia Católica es la que lo hace. Pero bueno, no juzgo, cada quien tiene el conocimiento de Dios y Dios lo va a ir haciendo que crezca en el conocimiento si nos abrimos a eso. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10 versículos del 22 al 30,
Siguen cuestionando a Jesús, siguen cuestionándolo y ahora se van directamente, ahora sí como dicen, se van a la riñonada, ya no se andan por las ramas y le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y fíjense qué interesante porque Jesús nunca les dijo yo soy el Mesías, hasta ese momento no se los había dicho. A la samaritana sí le dijo, cuando la samaritana dice va a venir el Mesías y Jesús le dice el que habla contigo, ese es. O sea, en forma muy particular, algunas personas le pudo haber dicho yo soy el Mesías, pero no lo hablaba en general. Incluso cuando la querían coronar como rey o como Mesías, se huía, como sucedió después de la multiplicación de los panes. Y miren la respuesta que les da Jesús. Jesús le respondió, ya se los he dicho y no me creen. ¿En qué momento se los dijo Jesús? Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y si mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Fíjense, les empieza diciendo como testimonio las obras que yo hago. ¿Cómo puedo yo demostrar que soy cristiano? Recuerdo una historia que hace tiempo escuché de una señora que iba en su carro y de repente la cierran porque tiene un percance, la cierra la policía, el tránsito, la detiene, le ponen las esposas y se la llevan a la cárcel. Y cuando investigan, la dejan libre y le dicen, perdóneme señora, fue una confusión. Y ella dice, pero ¿por qué me trajeron? Y le dice, perdóneme, fue una confusión. Lo que pasa es que vimos que tuvo un percance con una persona y vimos que usted lo insultó, le dijo hasta de lo que se iba a morir, le dijo maldiciones, le rayó el disco y se soltó echándolo enojado a esa persona. Pero vimos que traía un rosario colgado en el espejo. Vimos que traía en la placa una alusión a Jesucristo que decía Jesús es mi camino. Y escuchamos que venía oyendo música cristiana o que venía oyendo podcast de cristianos. Entonces dijimos, ese auto es robado, porque una persona que trae el rosario, que trae un crucifijo, que viene escuchando canciones católicas, que trae imágenes de Cristo, una persona que se identifica como cristiana, no puede actuar como usted actuó contra esa persona. Por eso pensamos que era robado el carro. Le pedimos una disculpa. Parece de risa este pequeño cuento, pero refleja una realidad. ¿Tus obras realmente demuestran que eres cristiano? Jesús les dijo, mis obras demuestran, dan testimonio de dónde vengo yo. Y termina diciéndoles, el Padre y yo somos uno. O sea, ¿quieren que textualmente diga si soy el Mesías? Pues ya se lo está diciendo muchas veces. O sea, a veces queremos que nos digan textualmente las cosas, pero por eso dicen, te lo digo Pedro para que lo entiendas Juana, ¿verdad? Hoy el Señor nos deja esa enseñanza y nos deja ese compromiso muy grande. Si tú eres católico, tus obras tienen que demostrar que eres católico. Tú no puedes aceptar fraudes, tú no puedes aceptar sobornos, tú no puedes golpear a tus hijos, tú no puedes engañar a tu esposa o a tu esposo, tú no puedes decir mentiras que luego puedan hacer daño a los demás, tú no puedes hacer el mal. Tú tienes que pasar por el mundo haciendo el bien como lo hizo Jesús. Ese es un verdadero compromiso. Por eso no es fácil ser cristiano. O sea, no es fácil. De repente te encuentras una cartera que trae billetes de a 1,000 y de a 500 y ahí trae la identificación de la persona que lo perdió. Y qué difícil es decir, y a lo mejor necesitas dinero, porque hasta eso el chamuco te pone la tentación en los momentos más fuertes. A lo mejor tú necesitas dinero porque te estás pasando una necesidad, pero esa cartera no es tuya. Y tienes ahí la identificación de a quién le pertenece. ¿Qué haces? ¿Sacas el dinero y tiras la cartera? ¿O buscas a la persona y le dices, Señor, esta cartera es suya? No es fácil ser cristiano, no es fácil, es un compromiso, pero si lo haces, los beneficios son mucho mayores. Y no porque tú busques el beneficio. Así como los cristianos no buscamos el sufrimiento, pero aceptamos el sufrimiento como la cruz que nos va a llevar al Señor, así tampoco el cristiano no busca las recompensas, pero sabe
que el Señor no se deja ganar en generosidad y te va a recompensar abundantemente lo que tú hagas por los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.